descubrí que mi esposo me engañaba con una compañera de trabajo, y cuando lo confronté, no solo no se arrepintió, me dijo que no me atreviera a dejarlo, que sin él no tenía nada, ni donde caerme muerta y tenía razón, pero solo por un tiempo. Porque mientras fingía ser la esposa sumisa, comencé a desviar todo lo que decía que era suyo, hasta que al fin, un día despertó sin dinero, sin control y sin nadie que lo salvara. La primera vez que sospeché que algo andaba mal fue un domingo por la noche. Él había salido a una supuesta reunión de trabajo, aunque ni siquiera era un horario normal para eso. Me dijo que iban a verse en la casa de uno de sus jefes porque estaban cerrando un contrato importante y que seguramente se le haría tarde, así que no lo esperara despierta. No era la primera vez que salía así, con ese tono de voz mecánico que usaba cuando ya ni siquiera se esforzaba por sonar creíble. Pero esa noche, no sé si fue la forma en que evitó mirarme a los ojos o la rapidez con la que cerró la puerta, pero algo dentro de mí se activó. Me quedé sentada en el borde de la cama por unos segundos, como procesando que lo que hasta hace unos meses hubiera ignorado sin pensar, ya no era tan fácil de tragar. Abrí su laptop, que había dejado en la sala, sin pensarlo mucho, como quien abre un cajón sin saber qué está buscando pero sabiendo que algo va a encontrar. Lo que vi me dejó con las manos heladas. Había una carpeta de fotos recién descargadas desde su teléfono, y ahí estaban, imágenes de él abrazando a una mujer en un restaurante que yo conocía muy bien, porque era uno de mis favoritos. En una, ella le daba un beso en la mejilla, y él sonreía como no lo hacía conmigo desde hacía meses. No había necesidad de una explicación. No necesitaba nombres, ni contexto. Pero fue peor cuando vi que muchas de esas fotos estaban tomadas en fechas que él había dicho estar de viaje por trabajo. No solo me estaba engañando. Me lo restregaba en la cara sin el menor cuidado. Como si yo fuera una estúpida. Como si ni siquiera valiera el esfuerzo de ocultarlo bien. Cuando volvió a la casa al día siguiente, no dije nada de inmediato. Esperé a que se duchara, a que se metiera en la cama como si no pasara nada. Ya casi se había quedado dormido cuando le pregunté, sin levantar la voz, si él tenía algo que contarme. Se giró lentamente, con esa cara de ya sé por dónde vas que me revolvió el estómago. Me preguntó por qué decía eso. Le dije que había visto las fotos, que sabía lo de la compañerita de trabajo con la que compartía más que proyectos. Y ahí fue donde todo cambió para mí. No fue solo la traición, no fue solo la mentira. Fue su maldita reacción. Se sentó en la cama, me miró sin culpa, sin pena, sin ni un gramo de vergüenza, y dijo con toda tranquilidad que no pensaba dejar a nadie, que ella sabía cuál era su lugar, y que yo tenía que entender el mío. Y luego vino la frase que me partió el alma en dos: no te atrevas a hacértela digna. Tú sin mí no tienes ni dónde caerte muerta. Esta casa es mía. El carro, las cuentas, todo. Así que relájate, que aquí la única que puede perder algo sos vos. Yo no sé qué expresión tenía en ese momento, pero me quedé muda. No porque no tuviera palabras, sino porque lo entendí todo. Me había convencido de que teníamos una vida juntos, de que todo lo que construimos era compartido, pero lo cierto era que todo estaba a su nombre. Yo me había quedado sin trabajo cuando nació nuestra hija, y cuando él insistió en que no volviera a trabajar porque ganaba suficiente para los dos, acepté pensando que era amor. Pensando que era cuidado. Pensando que éramos un equipo. Pero él ya tenía este discurso ensayado. Ya me había catalogado. No como su esposa, no como su compañera, sino como una carga, como una cosa que toleraba mientras le convenía. Esa noche no dormí. Me acosté a su lado, pero no pegué un ojo. No lloré. Ni siquiera podía llorar. Me dolía el pecho, me dolía la garganta, me dolía hasta el cuero cabelludo. Pero lo que más me dolía era saber que tenía razón. No tenía un solo dólar a mi nombre. No tenía historial crediticio. No tenía un lugar a donde ir si decidía irme. Me había convertido exactamente en lo que él decía, alguien que no podía caerse sin quebrarse. Pero eso no era culpa mía. Era culpa de los años que pasé confiando. Aceptando. Cediendo. Renunciando a tener lo mío por darle estabilidad a él. Por creer que estábamos construyendo algo en conjunto cuando en realidad solo estaba construyendo su propio trono.
Pasé los días siguientes en automático. Fingí que todo estaba bien. Que había entendido mi lugar. Me volví silenciosa, obediente. No discutía. No reclamaba. Le daba la razón hasta en cosas que no tenían sentido. Volvía del trabajo y me encontraba cocinando, con la mesa puesta y la sonrisa lista. Él, por supuesto, empezó a relajarse. A sentirse aún más cómodo. Me hablaba como si nada hubiera pasado, como si su humillación se hubiera evaporado en el aire. Incluso empezó a dejar el celular en la sala, como una prueba de que ya no tenía nada que ocultar. Claro que no. Ya no lo necesitaba. Yo ya no era una amenaza. Pero en esos días de silencio, en esas noches largas en las que él roncaba como si fuera el dueño del mundo, yo empecé a hacer lo que mejor sabía hacer cuando no tenía a nadie que me ayudara, pensar. Y lo que pensaba no era cómo perdonarlo. Lo que pensaba era cómo destruirlo desde adentro. Sin gritar. Sin pelear. Sin huir. Porque sí, era cierto, no tenía donde caerme muerta, pero solo por ahora. Y él no lo sabía, pero acababa de regalarme el tiempo perfecto para prepararme. Porque mientras él creía que tenía a una esposa sumisa en casa, yo ya me había convertido en otra cosa. En alguien que no iba a volver a dar sin antes asegurarse de tener algo a su nombre. En alguien que iba a aprovechar cada segundo de falsa paz para empezar su propio plan. Uno lento, silencioso, pero irreversible. Porque no iba a escapar. No iba a llorar. Iba a vaciarlo. Poquito a poco. Desde adentro. Y cuando él por fin lo notara, ya iba a ser demasiado tarde. Actualización 1. Habían pasado ya casi 3 meses desde aquella noche en la que escuché salir de su boca la frase que me tatuó la humillación hasta el fondo de los huesos. 3 meses en los que me volví invisible por elección, en los que mi silencio no era señal de resignación sino de cálculo, de preparación, de estrategia. A sus ojos, era simplemente la mujer vencida, la esposa que se había tragado su orgullo por tener un techo, por no perder la seguridad que él creía ofrecerme. Yo no lo contradecía, no discutía sus ausencias, ni sus mentiras cada vez menos disimuladas. Me convertí en lo que él necesitaba para seguir bajando la guardia, alguien que no parecía tener voluntad, alguien que no significaba una amenaza. Pero mientras él creía que tenía todo bajo control, yo ya estaba avanzando. Lento, pero firme. Mi primer paso fue usar su propia confianza contra él. Cada vez que me pasaba su tarjeta para pagar las compras del supermercado o para darme un gustico, yo compraba lo justo y guardaba el resto. Empecé a devolver productos que no necesitábamos. Incluso vendí algunos electrodomésticos duplicados que teníamos por capricho suyo, como la segunda cafetera que nunca usamos o la freidora de aire que me compró para Navidad pero que jamás dejé que sacara de la caja. Los vendí por Facebook Marketplace a escondidas, usando una cuenta falsa con una foto de perfil que ni se parecía a mí. Todo lo que sacaba lo iba guardando en efectivo, y ese efectivo lo metía en una caja que escondí dentro del compartimiento de una maleta vieja, la misma que usábamos para los viajes que ya no hacíamos juntos. Sabía que el efectivo no sería suficiente si quería hacer algo más grande. Así que busqué una solución más a largo plazo. Una madrugada, mientras él dormía y yo tenía el corazón latiéndome en los oídos, abrí una cuenta bancaria online usando mi segundo apellido. Como no tenía ingresos a mi nombre, sabía que debía moverme con mucho cuidado. Así que empecé a generar historial crediticio usando servicios que no requerían un sueldo formal. Me inscribí en un programa de crédito para mujeres sin empleo fijo que ofrecía una ONG local. Me tomó semanas reunir la documentación. Me costó noches de sueño revisar cada letra chiquita, cada formulario, cada paso. Todo eso mientras él dormía a mi lado, sin imaginar que su esposa inútil estaba convirtiéndose en algo mucho más letal que una mujer herida, una mujer despierta. Después de eso, busqué maneras de hacerme útil de verdad, pero para mí. Encontré un trabajo remoto como agente de servicio al cliente de una empresa de e-commerce. Nada glamuroso, pero era flexible, me pagaban por hora, y lo mejor de todo, podía hacerlo desde mi laptop en la cocina mientras él veía televisión o mientras dormía. En los ratos libres, incluso tomé un curso online de contabilidad básica, financiado por la misma ONG que me ayudó con el crédito.
Me pasé las noches aprendiendo a usar hojas de cálculo, a leer balances, a entender cómo funcionaban los impuestos, las deducciones, los movimientos bancarios. Me di cuenta de que por años había estado entregándole todo mi esfuerzo a alguien que solo lo usaba como parte de su imagen de proveedor, como si yo no fuera parte del engranaje. Mientras tanto, él seguía convencido de que tenía todo bajo control. Seguía llegando tarde. Seguía dejando su celular sin clave porque ya no sentía la necesidad de esconder nada. Había alcanzado un nivel de cinismo tan profundo que hasta empezó a contarme cosas de su trabajo que antes callaba, como si yo ya no mereciera ni el esfuerzo de mantener la fachada. En una ocasión me comentó, riéndose, que su compañera de proyectos era la única que lo entendía de verdad. Dijo que yo era muy buena madre, muy buena para la casa, pero que las conversaciones inteligentes solo las tenía con ella. Esa noche solo asentí con la cabeza. Ni siquiera sentí rabia. Lo que sentí fue la certeza absoluta de que todo lo que él creía tener asegurado se le iba a caer encima, y que yo iba a estar ahí, viendo cómo se derrumbaba sin siquiera tener que empujar. Poco a poco empecé a cerrar el cerco. Cancelé tarjetas secundarias que estaban a mi nombre pero que él usaba, con la excusa de que me estaban cobrando demasiado interés. Las reemplazaba por otras que solo yo manejaba. Cambié las contraseñas del correo compartido, de la cuenta de Amazon, del home banking de la cuenta conjunta, alegando que el sistema lo pedía o que se me olvidó la clave. Me aseguré de que todo lo nuevo quedara registrado a mi nombre, usando mi nueva cuenta bancaria. Y lo más importante, empecé a mover pequeñas cantidades de dinero entre sus cuentas y las mías sin que lo notara. Compraba tarjetas de regalo con su cuenta y las revendía a través de plataformas secundarias. Parecía poco, pero en 3 meses, ya tenía más de $1,200 guardados. Y lo mejor, él no tenía idea de nada. Una noche, mientras él roncaba boca arriba como si el mundo le debiera tranquilidad, me senté frente a la laptop y abrí un documento en blanco. Empecé a escribir una lista. Cosas que le quitaré sin que se dé cuenta. Y en esa lista no solo había dinero, ni objetos. Había cosas que él nunca pensó que podía perder, el respeto de nuestra hija, la confianza de su familia, el control sobre su propia narrativa. Sabía que cada paso que daba me acercaba más a una versión de mí que nunca creí capaz de construir. Una versión que no necesitaba gritar ni hacer escándalos, porque iba a dejar que el vacío que él mismo había creado se lo tragara desde adentro. Yo no tenía prisa. No me urgía escapar. Mi objetivo no era huir, era quedarme justo donde estaba, fingiendo que todo seguía igual, mientras él se relajaba más y más, confiado, torpe, cada vez más soberbio. Porque mientras él se sentía invencible, yo ya no estaba atrapada. Ya no era la que no tenía a dónde ir. Ya no era la que no podía caer sin romperse. Ahora era alguien que tenía un plan. Y lo estaba ejecutando, sin saltarme ni un solo paso. Porque si algo me enseñó ese hombre fue que quien subestima a quien calla, termina cayendo por donde menos espera. Y eso era exactamente lo que él había hecho conmigo, subestimarme. El resto, era solo cuestión de tiempo. Actualización 2. Había pasado poco más de un año desde la noche en que me llamó inútil con tanta seguridad que por un momento hasta me lo creí. Un año desde que decidí que si no tenía nada era porque le había entregado todo, y que si no tenía donde caerme muerta era porque él se había asegurado de que no construyera ni una base propia para sostenerme. Pero también había pasado un año desde que comencé a caminar en otra dirección, sin hacer ruido, sin mostrar las cartas, sin necesitar que nadie supiera lo que estaba armando. Y en ese tiempo, lo que parecía un simple intento de sobrevivir se había convertido en una estrategia meticulosa para arrastrarlo desde adentro hasta el mismo lugar en el que me había dejado, en la nada. El dinero ya no era solo efectivo escondido en una caja de zapatos ni transferencias pequeñas disfrazadas de compras en línea. Para entonces, ya tenía 2 cuentas a mi nombre, un fondo de inversión automatizado que me generaba un poco cada mes. Y hasta un préstamo que había solicitado como microemprendimiento personal con el historial crediticio que fui reconstruyendo en secreto. Ese dinero lo usé para pagar lo que él jamás habría imaginado que yo sabía, sus propias deudas. Tarjetas que tenía al tope, préstamos que había abierto con su nombre pero que, como siempre, me encargaba a mí de pagar a fin de mes. Pagué todo. Cada centavo. Y una vez que los saldé, los cancelé sin darle aviso.
Cerré esas cuentas como quien cierra una etapa y ni siquiera sintió la necesidad de explicárselo. De vez en cuando decía que me estaban cobrando comisiones muy altas o que me confundía al hacer el pago. Él, claro, no se preocupaba. Nunca había sido muy bueno para revisar los detalles mientras el saldo disponible no lo alarmara. Pero ya comenzaba a notarse. En pequeñas cosas. Primero fue la tarjeta de crédito que no pasó en la gasolinera y que él culpó al sistema. Luego, una transferencia automática que no se realizó porque la cuenta estaba en revisión. Después, su tarjeta de débito que fue declinada en un restaurante y lo obligó a llamar desde la mesa para exigirle explicaciones al banco. Yo lo escuchaba gritar por teléfono y, por dentro, me preguntaba cuántas veces grité yo en silencio por sentirme una sombra en mi propia casa. Empecé a disfrutar cada tropiezo suyo como una nota que se iba agregando a mi partitura. Porque lo que él no entendía era que nada de eso era casualidad. Cada error bancario era un paso más del plan que él mismo me permitió diseñar cuando se burló de mí. Durante el día, mantenía la rutina como si todo siguiera igual. Lo despertaba con café, le preparaba el almuerzo, le ponía la ropa planchada en la silla. Me aseguraba de que se sintiera cómodo, mimado incluso, mientras se sentaba a testear con su amante desde el baño o salía con una excusa diferente cada semana. Yo no le reclamaba. No le decía nada. Ya no necesitaba su atención, mucho menos su aprobación. Y él, convencido de que había ganado esa batalla emocional, se relajaba cada vez más. Me pedía favores como si fuera su secretaria personal. Me dictaba su agenda, sus reuniones, sus viajes. Y yo tomaba nota, porque cada movimiento suyo me servía para anticiparme. Cada cuenta, cada cita, cada transacción pasaba ahora por mí antes de llegar a él. Sin darse cuenta, me entregó de nuevo las llaves de su mundo, solo que esta vez yo las usaba para cerrarle puertas en lugar de abrirle caminos. Mientras él dormía, yo trabajaba. Las madrugadas se convirtieron en mi turno real. Contestaba llamadas de clientes desde mi laptop en la sala, aprendía sobre impuestos, sobre sociedades ficticias, sobre cómo blindar lo que comenzaba a construir. Empecé a enviar pequeñas cantidades a una cuenta de ahorros de alto rendimiento, donde el interés se acumulaba sin que nadie más supiera que existía. Compré incluso algunas participaciones fraccionadas de acciones en empresas tecnológicas, no porque fuera a hacerme rica con eso, sino porque quería sentir que también podía jugar ese juego. Porque él me decía que yo no entendía de números, que no tenía cabeza para eso, que mejor me enfocara en los quehaceres. Pero yo entendí más de números en un año sola que en todos los años que pasé a su lado escuchándolo presumir. Cuando él empezó a notar que el dinero no le alcanzaba como antes, lo primero que hizo fue culpar al mercado. Después culpó a los impuestos. Luego al gobierno, al dólar, a sus compañeros de trabajo. Nunca a sí mismo. Nunca sospechó de mí. Aún me veía como esa mujer silenciosa que tenía suerte de tenerlo, la que no tenía otra opción más que quedarse a su lado porque afuera no tenía nada. Y lo triste era que esa imagen ya no solo venía de su cabeza, sino que la había compartido tanto que sus amigos también la creían. Me hablaban con lástima, como si fuera una especie de ama de casa rescatada por un hombre generoso. Me ofrecían consejos financieros básicos, me preguntaban si necesitaba ayuda con cosas simples como abrir una cuenta o entender cómo funcionaba el crédito. Sonreía. Les daba las gracias. Pero por dentro me repetía que pronto ellos también iban a entender lo equivocada que estaba esa historia. Y fue por esos días que comencé a construir mi próxima jugada, asegurarme un lugar que fuera solo mío. Un espacio donde pudiera irme cuando llegara el momento. Renté un pequeño apartamento tipo estudio en las afueras, en una zona sencilla pero limpia, segura, donde nadie me conocía. Lo hice todo bajo mi segundo nombre, usando un correo nuevo, un número de celular prepago y referencias que construí con la ayuda de la ONG que me había acompañado desde el principio. Lo amueblé de a poco, sin apuros. Un sofá cama de segunda mano, una mesa redonda, una cocina modesta. Lo más caro fue el computador nuevo que me compré para seguir trabajando a escondidas, pero lo pagué en cuotas que liquidé antes del tiempo. Y cada vez que pasaba unas horas allí, limpiando, acomodando, respirando el silencio, me sentía cada vez más lejos de esa mujer que una vez pensó que no tenía a dónde ir. Aún así, no me movía todavía.
Sabía que no bastaba con irme. Irme solo lo liberaba. Lo que yo quería era que sintiera lo que era perder, lo que era ver cómo todo lo que creía suyo se desmoronaba sin que supiera por qué. No quería dejarlo sin dinero una sola vez. Quería que despertara un día y se diera cuenta de que ya no controlaba absolutamente nada. Que no tenía poder sobre mí. Ni sobre sus cuentas. Ni sobre su imagen. Ni sobre su propia historia. Y para eso, necesitaba que la caída fuera tan lenta como contundente. Que cuando por fin notara el golpe, ya no pudiera levantarse. Así que seguí sonriendo. Seguía cocinando, poniendo la mesa, agradeciendo sus pequeñas humillaciones como si fueran migajas de cariño. Le dejaba que hiciera comentarios sobre cómo una mujer sin él no valía nada, y me aseguraba de asentir con la cabeza. Porque ya no me dolía escucharlo. Lo que sentía era anticipación. Cada palabra suya era un recordatorio de por qué estaba haciendo todo lo que hacía. Y cada día que pasaba, yo estaba más cerca. No de escapar, sino de quedarme hasta el final, hasta verlo caer. Hasta que no quedara nada que pudiera reclamar como suyo. Porque él me había dicho que no me atreviera a dejarlo, y tenía razón, no lo iba a dejar. Iba a vaciarlo desde adentro. Hasta que fuera él quien ya no tuviera dónde caer. Actualización 3. Habían pasado poco más de 18 meses desde el día en que me di cuenta de que no tenía nada propio, desde aquella noche en que él, con toda la crueldad del mundo, me lo escupió en la cara sin una pizca de remordimiento. Y aunque los primeros meses fueron una mezcla de rabia contenida, miedo y cansancio físico por estar trabajando en silencio mientras mantenía la fachada de esposa sumisa, ahora ya no quedaba nada de eso. Lo que quedaba era estructura. Un plan vivo, funcional, casi terminado. Ya no estaba construyendo desde la desesperación, estaba afinando los últimos detalles con la calma de quien ya tiene un pie fuera y el otro en la garganta de su enemigo. Él seguía en su mundo, en ese delirio de superioridad que tanto le gustaba alimentar. Últimamente pasaba más tiempo fuera que dentro de la casa. Salía diciendo que tenía reuniones, eventos, cenas, viajes express que no daban lugar a explicaciones. Y yo, como siempre, lo despedía con una sonrisa, con la camisa planchada, con el almuerzo en un envase térmico y con una frase amable. Me había vuelto tan precisa con esa rutina que ni siquiera se detenía a pensar si realmente estaba atento a lo que yo hacía o decía. Me preguntaba por qué ya no me quejaba de nada, pero no lo hacía en voz alta, lo decía entre risas cuando hablaba por teléfono con sus amigos, como si mi silencio fuera una recompensa por su buena mano como esposo. Se burlaba diciendo que al fin me había domesticado, que ya sabía cuál era mi sitio. Y cada vez que escuchaba eso, me sentía más cerca. Más firme. Por dentro, ya todo estaba armado. La cuenta principal con mis ahorros ya tenía lo suficiente para sostenerme sola más de un año. El apartamento seguía equipado, mejorado con cada visita silenciosa que hacía 1 o 2 veces por semana, aprovechando cuando él no estaba o cuando se iba de viaje de negocios. Hasta tenía una segunda tarjeta de crédito con un límite decente, construida con mi nuevo historial, y un pequeño contrato con una empresa local como asistente remota. Uno que me garantizaría ingresos mensuales fijos más allá del call center que usé como trampolín. Ya no solo tenía dónde caerme. Tenía dónde quedarme. Tenía una base que él no podía tocar ni rastrear. Pero aún no era suficiente. Faltaba el último movimiento. Faltaba el golpe final, ese que no podía dar sin prepararme bien, porque no quería que simplemente se sintiera afectado. Quería que se sintiera traicionado, desplazado, impotente. Quería que todo se viniera abajo sin que tuviera tiempo ni forma de reconstruirlo. Para eso necesitaba saber exactamente cómo reaccionaría cuando lo perdiera todo. No podía arriesgarme a hacerlo de golpe y que alguna de sus conexiones o familiares le ofreciera una red de apoyo. No. Él tenía que estar solo. Completamente solo. Fue entonces cuando decidí probar su resistencia, casi como un ensayo general. La tarjeta de crédito principal con la que hacía sus gastos diarios fue la primera. Cambié la dirección de facturación sin que se enterara, lo que causó que varias transacciones fueran rechazadas sin explicación aparente. Lo dejé lidiar con el banco, y cuando me pidió ayuda, fingí que lo intentaba pero que tampoco entendía qué pasaba.
Después fue su cuenta de PayPal, que vinculé a un correo que ya no controlaba y que usé para transferir fondos a una cuenta encriptada que creé semanas antes. Lo peor fue cuando perdió el acceso y tuvo que empezar desde cero. Me echó la culpa. Me gritó en la cocina diciendo que por eso uno no debe confiar en mujeres sin cabeza para los temas importantes. No le respondí. Me limité a encoger los hombros como si no entendiera, como si de verdad no tuviera idea de lo que decía. Se fue de casa esa noche dando un portazo tan fuerte que la ventana tembló. Yo no fui detrás. Ni me moví de la silla. Solo abrí mi laptop y revisé las últimas transferencias. Todo estaba fluyendo como debía. En esa misma semana, recibí el último estado de cuenta de uno de sus fondos de inversión conjuntos. Uno que tenía desde antes de casarnos pero que había movido a mi nombre con un poder notarial que él había firmado sin leer meses atrás, creyendo que era un documento para agilizar unos papeles de impuestos. Lo hice todo legal, sin trampas, sin robos. Usé su propia arrogancia, su confianza ciega en su papel de proveedor, para redirigir cada activo hacia mi nombre. Lo firmó sin preguntar, sin leer, como siempre. Me dijo que esas cosas no le importaban, que para eso tenía a la señora de la casa, que yo veía los detalles. Y yo los vi. Todos. Detalladamente. Línea por línea. Fue entonces cuando lo supe, ya no tenía nada más que preparar. Todo lo que tenía que hacer ya estaba hecho. Lo que quedaba era empujarlo al vacío sin tocarlo. Y ese momento llegó sin que yo lo buscara. Una noche, regresó de uno de sus viajes, oliendo a perfume barato y con una expresión de cansancio que parecía más emocional que físico. Se sentó en la cama, me miró y dijo, sin dar rodeos, que ya no estaba seguro de esta vida, que tal vez necesitábamos un tiempo, que él no estaba listo para cargar con tanto. Que tal vez lo mejor sería que yo me fuera por un tiempo a casa de mis padres, a pensar las cosas, como si esto fuera una novela cursi. Lo dijo esperando una reacción. Tal vez que llorara. Tal vez que suplicara. Tal vez que peleara y le dijera que cómo se atrevía. Pero yo solo respiré hondo. Lo miré. Y le dije, está bien. No entendió mi respuesta. Me repitió que lo decía en serio. Que no tenía sentido seguir como estábamos. Que él necesitaba tiempo para encontrar claridad. Yo asentí. Le dije que lo entendía. Que tenía razón. Esa noche durmió en el sofá, y por primera vez en muchos años, dormí profundamente. Con una tranquilidad tan densa que ni los gritos de la televisión ni sus pasos pesados al amanecer lograron molestarme. Sabía que lo siguiente era inminente. Sabía que lo iba a intentar, echarme de la casa, desaparecer por días, fingir que necesitaba espacio, como si no llevara años tomando todo el aire. Pero cuando se fue a trabajar a la mañana siguiente, con su maleta y su nuevo discurso de independencia, yo ya sabía que no volvería a encontrar nada como antes. Porque en cuanto se fue, cerré la puerta, apagué el teléfono que él conocía y salí con una sola maleta en la mano. Dejé la casa con las luces apagadas, los papeles sellados, los documentos a mi nombre guardados en la laptop, y la llave en el buzón. Me dirigí a mi apartamento, al mío de verdad, ese que había llenado con mis cosas, mis decisiones, mis planes. Ese día no sentí culpa. No sentí nostalgia. Solo me senté en el piso de mi sala, sin muebles lujosos, sin ruido, sin nadie, y entendí que por primera vez estaba exactamente donde quería estar. Lo que él encontraría al volver sería solo el cascarón. La estructura vacía. Sin muebles, sin dinero, sin acceso a nada, sin nadie que le preparara la cena, sin nadie que lo cubriera cuando se metiera en problemas. Lo dejé solo con lo único que le había importado todo este tiempo, su ego. Porque lo demás, lo material, lo emocional, lo práctico, ya no era suyo. Lo había estado vaciando todo por dentro, paso a paso, hasta que ya no quedara nada. Y justo cuando creyó que él me estaba dejando a mí, fue cuando se dio cuenta de que había sido él el abandonado. Solo que yo me fui sin avisar. Sin gritos. Sin una carta. Solo el silencio. Y un sistema entero colapsando a sus espaldas. Actualización 4.
Habían pasado solo 2 semanas desde que dejé la casa sin cerrar la puerta de golpe, sin dramatismos ni discursos, sin hacer ruido, pero con todo ya planificado. 2 semanas desde que él, creyéndose el autor de una gran jugada, había intentado tomarse un tiempo y me sugirió que me fuera, sin saber que yo no solo ya me había ido, sino que había desmantelado todo lo que él creía tener. En ese corto lapso, el silencio comenzó a llenarse de preguntas para él. Al principio, como era predecible, intentó mantenerse en su narrativa de superioridad. Según su versión, yo era una mujer débil, emocionalmente dependiente, que pronto se arrastraría de vuelta, confundida, sin recursos, rogando por una segunda oportunidad. Me imaginaba esperándolo con lágrimas en los ojos, agradecida si me ofrecía otra chance. Pero esa ilusión no le duró ni 3 días. Me buscó primero con una llamada en tono arrogante, preguntando si ya se me había pasado la rabieta. No contesté. Luego vinieron los mensajes, uno tras otro, pasando de un tono burlón a uno levemente nervioso. Me preguntaba dónde estaba, si pensaba volver, si había llevado conmigo sus cosas, si aún estaba usando su cuenta. Después vinieron los correos. Uno tras otro, en los que pasaba del sarcasmo a la amenaza. Decía que si había movido dinero, iba a tomar medidas legales. Que me había pasado de la raya. Que le devolviera sus pertenencias. Pero cuando fue a revisar sus cuentas, descubrió algo que nunca pensó posible: no tenía nada a su nombre. Ni el fondo de ahorro, ni las tarjetas de crédito, ni siquiera el auto que él siempre decía que era suyo. Todo lo que alguna vez presumió, lo había ido transfiriendo yo en esos 18 meses a través de documentos que él mismo firmó, siempre creyéndose demasiado importante como para revisar lo que le ponían frente. La sorpresa real llegó cuando fue al banco a intentar cancelar los movimientos sospechosos. Lo atendieron con cortesía, como a cualquier otro cliente, y le explicaron que, en efecto, las cuentas estaban bajo el nombre de la señora, es decir, mío. Le mostraron copias de las autorizaciones firmadas por él, los formularios donde autorizaba el traspaso de fondos, los cambios de nombre, las actualizaciones de beneficiarios. Y todo legal. Todo limpio. No podía hacer nada. No tenía derecho a refutar. Había firmado, había cedido, había confiado. Se hundió en su propia soberbia. Y lo más humillante para él fue que nadie lo había obligado. Fue él quien, por comodidad, me entregó las llaves de todo sin leer, sin pensar, sin sospechar. Después de eso, no tardó en aparecer. Lo vi llegar al edificio donde ahora vivía, buscando desesperadamente una explicación, una reacción, algo que le permitiera creer que todavía tenía poder sobre mí. Golpeó la puerta, gritó mi nombre, dijo que esto era una locura, que debía haber un malentendido. Se escuchaba desesperado, pero su desesperación no era por mí. Era por el control que ya no tenía. Salí del apartamento, con calma, sin levantar la voz. Me paré frente a él, que estaba en medio del pasillo con la misma ropa que había usado días antes, ojeroso, sudado, descompuesto, y le pregunté si necesitaba algo. Su rostro se transformó. Quiso abrazarme, pero di un paso atrás. Intentó entrar al apartamento, pero ya no tenía lugar en esa vida. Me preguntó cómo lo había hecho, cómo me había salido con la mía, cómo podía vivir conmigo misma después de robarle todo. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque la ironía era demasiado evidente. Le recordé, sin rabia pero con firmeza, que él fue quien dijo que yo no tenía donde caerme muerta. Que él fue quien me hizo firmar papeles sin entenderlos, quien me relegó a las tareas administrativas mientras él se pavoneaba con su inteligencia financiera. Que fue su necesidad de sentirse indispensable la que me dio todo el acceso que necesitaba. Y que si ahora no tenía nada, era porque nunca valoró lo que sí tenía mientras lo tuvo. Intentó levantar la voz, se puso nervioso, empezó a acusarme de manipulación, de haberlo embaucado. Quiso decir que todo había sido parte de un plan desde el inicio. Que lo usé. Que me aproveché. Lo dejé hablar. Dejé que se ahogara en sus propias palabras. Luego le entregué una carpeta con copias de todos los documentos que él mismo había firmado. Cada autorización, cada traspaso, cada formulario con su firma bien clara, con fecha, con número de identificación,
Todo perfectamente en orden. Le señalé que no había cometido ningún delito. Que todo fue hecho dentro del marco legal. Que si alguien se dejó manipular, fue él. Que si alguien fue torpe, fue él. Que si alguien pensó que yo era tan poca cosa que no merecía atención, fue él. No dije más. Solo cerré la puerta. Días después, supe que intentó contactar a su familia, a algunos amigos. Pero todos ya sabían lo que había hecho. Me encargué de que cada uno de ellos tuviera acceso a una carta, no una venganza vulgar ni una explosión de odio, sino una exposición clara de cómo había sido la vida a su lado. De cómo me negó, me pisoteó, me utilizó. A cada uno le envié su versión de la historia, pero con pruebas. Pantallazos, fotos, registros bancarios, grabaciones donde él mismo hablaba de mí como si fuera una carga, una nulidad. Muchos dejaron de contestarle. Otros le cerraron la puerta de sus casas, cansados de sus mentiras. Incluso la compañera de trabajo con la que jugaba a vivir una aventura romántica lo bloqueó apenas él comenzó a quedarse sin dinero. Sin estatus. Sin nada que ofrecerle. No quise destruirlo en público porque nunca me interesó la humillación por sí sola. Lo que me importaba era que cada persona que alguna vez creyó su versión viera que no solo me subestimaron a mí, sino que lo sobreestimaron a él. Y que cuando uno basa su poder en hacer sentir menos a los demás, lo pierde en cuanto esos demás deciden no necesitarlo. Lo vi por última vez en la salida del edificio. Estaba sentado en la acera, revisando su teléfono con desesperación, buscando respuestas, culpables, cualquier cosa menos responsabilidad. Lo observé desde lejos. Ya no sentí rabia, ni tristeza, ni miedo. Lo que sentí fue paz. Porque no necesitaba venganza violenta, ni gritos, ni drama. Él mismo había construido su ruina, y yo solo lo acompañé a recorrerla. Pasito a paso. Hasta que ya no tuvo nada. Ni control. Ni nombre. Ni voz. Y esta vez, el silencio no era mío. Era todo suyo. Actualización final. Habían pasado más de 2 años desde aquella conversación en la cocina que partió mi vida en dos, desde esa frase que él pronunció con la seguridad de quien cree que su posición es inquebrantable. Que puede tratar a otra persona como una carga sin que eso tenga consecuencias. 2 años desde que me dijo, con esa mezcla de burla y crueldad, que sin él no tenía ni donde caerme muerta, y que yo, en silencio, tomé como el punto de partida para trazar mi escape, mi reinicio, mi reconstrucción. Y aunque al principio cada paso que di fue impulsado por la rabia, por el dolor, por el miedo de no tener nada más allá de ese hombre que se creía mi dueño. Hoy puedo decir que nada de lo que hice se trató solo de devolverle el golpe. Fue sobre recuperar lo que me arrancó mientras yo estaba demasiado ocupada aguantando para darme cuenta, mi dignidad, mi independencia, mi nombre. Durante ese tiempo, mi vida cambió por completo. Dejé de ser una sombra que se movía al ritmo de lo que él decidiera y me convertí en una mujer con voz propia, con decisiones, con metas que ya no dependían de los permisos de nadie. El pequeño apartamento donde me refugié cuando lo dejé fue solo el inicio. Poco a poco, con el trabajo constante y el dinero que logré rescatar de entre las grietas de nuestra vida juntos, abrí mi propio negocio online. Al principio era solo una tienda en Etsy de productos artesanales que hacía por las noches, pero fue creciendo. Aprendí a manejar redes, invertí en cursos, expandí los productos. Hoy tengo una clientela fiel, una web sólida y, lo más importante, ingresos que no le debo a nadie. Todo con mis manos. Todo bajo mi nombre. En el proceso, también recuperé relaciones que había descuidado. Viejas amistades, una prima que siempre me ofreció ayuda y que yo rechacé por vergüenza, incluso mi terapeuta, a quien volví a ver con regularidad. Me reconstruí con honestidad, sin máscaras. Tuve días buenos y días oscuros, claro que sí. Días en los que me cuestioné todo, en los que me sentí rota, traicionada no solo por él, sino por mí misma por haberlo permitido tanto tiempo. Pero nunca me detuve. Nunca volví atrás. Porque entendí que cada vez que él me decía que no podía sola, no lo decía porque fuera cierto, sino porque sabía que si lo intentaba, lo iba a lograr. Le aterraba mi independencia, no mi fragilidad. De él supe poco a poco, por terceros,
por errores suyos que lo hacían seguir apareciendo en mi mundo de vez en cuando. Supe que intentó pedir ayuda a su familia, pero que la mayoría le cerró la puerta. Que se refugió un tiempo en casa de un viejo amigo, pero lo echaron cuando empezó a pedir dinero prestado y a inventar historias sobre cómo lo habían traicionado. Supe también que la mujer con la que me fue infiel lo bloqueó de todos lados cuando él dejó de tener tarjetas activas, cuando no pudo seguir financiando cenas ni escapadas. Lo último que escuché fue que había regresado a vivir con un hermano lejano, en una ciudad donde nadie lo conocía, y que trabajaba como conductor de reparto. Algo que él solía burlarse cuando hablábamos de la gente que se conformaba con lo básico. Nunca lo busqué. Nunca le escribí. Nunca quise verlo arrastrarse. Porque lo cierto es que no me hacía falta. La venganza no estaba en verlo destruido. Estaba en saber que ya no podía tocar nada de lo que soy, ni de lo que tengo, ni de lo que pienso. Estaba en mirarme al espejo y ver a una mujer completa, construida a pesar de todo, gracias al momento en que me miró como si fuera desechable. Estaba en saber que la historia que él creyó escribir para mí, la de la esposa mantenida, la que no podría sobrevivir sin él, había sido anulada por completo, y reemplazada por una que él ya no podía narrar ni controlar. A veces, cuando salgo en las mañanas y me detengo frente a la tienda donde recojo mis paquetes, veo parejas caminando, hombres con esa misma seguridad con la que él hablaba, mujeres cargando bolsas, empujando carritos, atendiendo niños mientras sonríen con una mezcla de agotamiento y resignación. Y me detengo a pensar en cuántas de ellas estarán viviendo lo que yo viví. ¿Cuántas están siendo convencidas de que no tienen opciones? ¿Cuántas están tragando palabras que las desarman? Y si algo aprendí en todo este tiempo es que el mayor castigo para quien se cree indispensable es demostrarle que no solo era prescindible, sino que su ausencia es lo mejor que podía pasar. El día que cerré la última cuenta que aún compartía con él, fue también el día que cambié mi apellido de casada por el mío de nacimiento en todos mis documentos. No lo hice por rencor. Lo hice como un cierre. Como un recordatorio de que ese capítulo, aunque fue largo y difícil, ya no definía nada de lo que soy. Ese día volví a casa, encendí una vela y me senté en el piso, en silencio, igual que aquella primera noche en el apartamento vacío. Pero esta vez no era miedo lo que sentía. Era gratitud. Porque incluso en el peor momento, su arrogancia me dio el tiempo, el espacio y la libertad de construir la versión más sólida de mí misma. Una que ya no necesita demostrar nada. Una que se pertenece. Y sí, tal vez durante un tiempo no tuve nada. Tal vez estuve atrapada, limitada, callada. Pero fue solo eso, un tiempo. Porque mientras él me creía rendida, yo ya lo estaba vaciando por dentro. Y cuando por fin despertó, ya no tenía nada que salvar. Porque el control no se lo quité, él me lo entregó sin saberlo. Y eso fue lo más perfecto de todo.